Estamos en una sociedad que quiere deshacerse de cualquier cosa que tenga que ver con Dios. De a poco esto se está haciendo cada vez más notorio y no solo en la actitud de la gente, sino se está transformando en leyes. A nivel, no sé, retrocedamos 100 años en la historia y vamos a ver que casi ningún país del hemisferio occidental tenía, por ejemplo, posibilidades de que haya un divorcio, porque era un mandato bíblico. Bueno, del divorcio hace mucho que está legislado, pese a que la Escritura solo lo autoriza en una ocasión muy puntual. Aparte del divorcio tenemos, bueno, en nuestro país de hace poquitos años, el matrimonio igualitario. Tenemos, además del matrimonio igualitario, la identidad de género, que también es una ley de hace poco. Una ley que ya no solo choca con la palabra de Dios, choca con lo natural, lo científico, que uno puede ser lo que crea, ¿no? Si me siento una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, puedo presentarme delante de la ley y cambiar eso, y que todos me traten como yo me autopercibo. Es una locura porque esto no tiene límite. Está claro que me puedo autopercibir jirafa o me puedo autopercibir, no sé, cualquier otra cosa, y por qué no la ley tiene que ir hacia ese lugar. Bueno, tenemos educación sexual integral. En otros países ya hace mucho está legalizado el aborto, y en nuestro país posiblemente ocurra dentro de no mucho. Está claro que el ministro de Salud y el presidente actual tienen la idea de ir por ese lado. Esto que está pasando ahora, digamos, lo raro fue lo anterior, que vivamos en una sociedad donde las leyes tengan su correlato con lo que la palabra de Dios marca. Porque si retrocedemos mucho, 2000 años, en la época donde nace la Iglesia, a principios de la era cristiana, tenemos el Imperio Romano, y el Imperio Romano no era una sociedad cristiana, era una sociedad pagana. No había, digamos, no sé si ignoro muchas cosas de la legislación de esa época, pero era una costumbre, y lo tenemos plasmado en el Nuevo Testamento. También lo tenemos plasmado en hechos históricos relatados, que no eran raras las orgías, no eran raros la prostitución en los templos, bueno, y una serie de cosas más que eran naturales para la sociedad y que el cristianismo estaba totalmente en contra. Bueno, estamos volviendo a una época parecida a esa, donde el mundo quiere ir por un camino y está legislando un camino que es totalmente opuesto a la palabra de Dios. Así que en ese sentido, yo diría, son buenas noticias o entusiasmantes, porque volvemos a una condición como la iglesia primitiva, donde tenemos que confrontar con un mundo que es hostil a lo que dice la palabra de Dios. Porque hasta 100 años atrás, las leyes del mundo estaban de acuerdo con lo que dice, por lo menos la del mundo donde nosotros vivimos, estaban de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Aunque era una sociedad hipócrita porque no vivía lo que decían las leyes, pero las leyes estaban de acuerdo. Pero ahora está todo dado vuelta. Digamos, no solo estas cosas que mencionamos, sino por ahí cosas más básicas como obedecer a los padres, que no está legislado. Ahora, uno lo escucha por todos lados, que un hijo obedezca a los padres en algo que le dicen, no es otra cosa que un mandato del patriarcado, ¿no? O cosas por el estilo. Están dadas vueltas las cosas que lo que dice la palabra de Dios está volcado como algo deplorable en la opinión pública de la sociedad. Ante esa situación,
¿qué tenemos que hacer? Bueno, esta pregunta está hecha en el Salmo 11 y es lo que les invito a leer. Vamos a leer el Salmo de David. David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, o sea, estamos leyendo algo que tiene 3000 años, y está claro que esto es profético, por lo que dice el Salmo al final. Nos vamos a dar cuenta que está hablando de los tiempos del fin. Bueno, vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Aunque ya hemos orado, vamos a invocarlo a Dios antes de leer su palabra. Querido Dios, como cantamos en la última canción, que abras nuestros ojos y que podamos ver en tu palabra al Señor Jesucristo, que es la respuesta a todo lo que nos podamos preguntar. En Él, en su carácter, en su vida, tenemos respuesta a todo. Que nos abras los ojos, por favor, Señor, al leer tu palabra, que tu Espíritu acomode en nuestro ser lo que estamos necesitando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero se percibe que viene una persecución para la iglesia. A nivel mundial, porque hay regiones en el mundo donde ya están pasando persecución. Hace mucho, en muchos países. Dice este Salmo, versículo 1, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David dice, yo no voy a huir, confía en Dios. Por más que me digan que me esconda, que escape, que trate de pasar esta situación, yo no me voy a esconder. Yo confío en Dios, dice David. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear, para flechear sería, en oculto a los rectos de corazón. No solo a los rectos de corazón, hay el que se atreve a ir en contra de lo que se dice, de lo que se opina, va a pagar el precio. Yo no sé si ustedes vieron, yo vi esta semana 2 noticias que me sorprendió la distinta vara con la que se juzgaron. La primera es creo que fue hace 2 semanas o 3 semanas, de un muchacho, no es creyente ni cerca, que se recibió en la Universidad Siglo XXI y para festejar, en la locura del festejo, se sacó una foto burlándose de la lucha feminista en contra de los asesinatos de mujeres y otras cosas más. No sé si lo vieron en la noticia. Sacaba una foto con el pañuelo verde como que estaba muriéndose o como que se estaba ahorcando y era una burla contra este movimiento. Y obviamente muy desubicada porque dentro de este movimiento hay un flagelo en la sociedad que es el crimen de mujeres y también en la burla estaba todo esto. Así que se sacó la foto en el festejo con los amigos, ya se había recibido, ya le habían dado el título y le fueron obviamente con los tapones de punta a este muchacho por la barbaridad que había hecho. ¿Cuál fue la consecuencia? Le sacaron el título. Le quitaron el título, tiene que volver a hacer la tesis, esa fue la sanción de la universidad, y tiene que hacer además algunas materias o algunos cursos vinculados a su corrección por su inconducta social por haberse burlado de esto. Hace poquito está en auge dentro de los grupos cristianos, lo pueden ver en Facebook, o si tienen alguna otra red social, yo es la única que tengo a la fuerza, pero lo pueden ver por todos lados. Netflix sacó una serie o una película, no sé si es película o serie, creo que es película, hecha en tono de burla, donde se burla del Señor Jesucristo, que viene a su casa, a la Virgen María, y le presenta a su pareja homosexual, otro hombre, y se presenta a la Virgen María como una mujer que fue acosada por Dios para tener un hijo,
o digamos, para tener relaciones con ella. Bueno, una bestialidad que sin duda va en contra de todos los que creemos los cristianos. ¿Cuál es la consecuencia de esta burla? Ninguna. No hay ninguna. Esta es la distinta vara con la que el mundo mide una burla que ofende a un grupo feminista y una burla que ofende a una multitud de cristianos. En un caso, la persona pierde el título por siquiera mencionar esto, o una burla de un festejo de fin de año con los amigos, y esto que está totalmente producido, estudiado, no tiene ninguna consecuencia. Es algo normal, y si ustedes ven las críticas en los diarios más progresistas, entre comillas, bueno, hablan de que esto está bien, no es más que una libertad de expresión, y el que se tiene que ofender, que se ofenda, no hay ningún problema. Bueno, me estoy yendo de tiempo. Bueno, voy a tratar de ser más breve. Pero cuando leemos esto de que disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón, es que cualquiera que se oponga a esto que va en contra abierta a lo que dice Dios, va a sufrir las consecuencias. El mundo está preparando esto, y sin duda Satanás está atrás de esto, para un régimen totalitario en el que el que se opone a esto va a ser totalmente atacado. Tenemos en nuestra congregación un hermano que está sumariado por expresar en las redes sociales sus principios bíblicos. Bueno, Juan Manuel Jade, hemos hecho pública esta situación, donde una agrupación feminista lo denunció, bueno, y está sumariado. Está en proceso esto desde hace un tiempo. Si uno es juez y tiene que celebrar un matrimonio homosexual, lo tiene que hacer. Porque si no lo hace, ¿qué le va a pasar? Tiene que pagar las consecuencias. En Estados Unidos, un pastelero que no quiso hacerle un pastel de boda a un matrimonio homosexual, bueno, fue llevado hasta la Corte. Es un caso que fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia. Y así el mundo se está encarrilando hacia un régimen totalitario donde el que exprese algo distinto a todos estos principios que van en contra de Dios, bueno, las va a pasar mal. Las va a pasar realmente mal. Tenemos acá en Cipolletti el caso del médico que no quiso hacer un aborto, y tiene que pagar las consecuencias. El que, como dice Isaías, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Eso se está cumpliendo literalmente. Bueno, ante eso, versículo 3. Si los fundamentos son destruidos, cuando los fundamentos se desmoronan, la sociedad tiene unos fundamentos que no se corresponden con los principios de Dios. ¿Qué tiene que hacer el justo? ¿Qué tienen que hacer los justos? Hay algo que podamos hacer. Y lo que sigue del Salmo, para el que no tiene la eternidad incorporada en su corazón, es realmente decepcionante. Es insatisfactoria. Porque fíjense lo que dice el versículo 4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En medio de esta situación, el versículo 5, el Espíritu Santo por medio de David dice: Jehová prueba al justo. El Señor prueba a los justos. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos, y esto va a ocurrir al final del tiempo, sobre los malos el Señor hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En el versículo 5 tenemos dos grupos de personas. El justo, ahí está, y el malo. Yo desde acá los veo a todos ustedes. Y es fácil distinguir de acá quién es justo y quién es malo. ¿Cómo hago para saber? Bueno, Salmo 53 o Salmo 14 dice: no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. De una misma vez se hicieron inútiles. Eso lo cita Pablo en la carta a los Romanos. Así que si miramos esta situación, este versículo, y a la luz de la Escritura, si no hay alguien que nos saca de nuestra situación de impíos o de malos y nos pone en la situación de justos, estamos en el horno. Pero por eso Dios envió un Salvador. Por eso Dios envió a Jesucristo. Y de manera formidable, por la gracia sublime que cantamos, gente mala es declarada por Dios justa. Y entre nosotros hay muchos que han sido justificados por el Señor Jesucristo. Lo que recordamos hace un ratito, los símbolos del pan y el vino, es la obra de Cristo para salvar a los pecadores, para hacer justos a personas que eran malas. Y con muchos de nosotros, bueno, ahí ya no puedo ver más nada, eso, cada uno sabe si la obra de Cristo fue efectiva y en su corazón ha sido declarado por Dios justo, de manera que no es un autoengaño, sino que realmente Dios, por el Espíritu Santo, hizo una obra de regeneración en el corazón y te declaró justo por la obra de Cristo. Bueno, después de leer esto, ¿a alguno le queda claro qué tiene que hacer el justo? La pregunta que hace David, una vez que son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué contestó el Salmo? ¿Qué contestó David en el Salmo? Parece bastante pasivo, ¿no? La respuesta que nos da. Dios está en su santo templo. Dios tiene el control de todo. Tiene su trono en el cielo. Él puede hacer lo que quiera. Sus ojos examinan. Dios no es ajeno a lo que está pasando. Él lo ve absolutamente todo. Y lo que nos dice la palabra es, Él prueba al justo. Ahora, en este momento, Él prueba al justo. ¿Y al malo qué? Para el malo, la situación está en el futuro. Hará llover calamidades en el futuro. No ahora, en el futuro. Por eso digo que es desagradablemente pasivo para alguien que no tiene una visión de eternidad. Para entender esto de manera más cabal, yo quiero gastar los últimos minutos en un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de esto en la Escritura, porque hay muchos justos que han padecido injustamente el ataque de Satanás. Y lo quiero ver en uno que hace poquito vimos un ejemplo de él, y tenemos que decir, como dice la canción de Santiago Benavides, gracias por Pedro, porque es un ejemplo en muchos aspectos. Así que yo quiero ir a ver en la vida de Pedro esto. Porque Pedro sufrió en carne propia el ataque de una sociedad, la judía, totalmente injusto sobre él, y también del Imperio Romano. De hecho, terminó siendo crucificado, cabeza para abajo a pedido de él, para no morir igual que su Señor. Y Pedro, lo elegí a Pedro, además de otros, porque Pedro seguro
si lo tuviéramos que describir, no lo describiríamos como alguien que tiene un carácter pasivo. ¿Cómo los que conocen la historia de Pedro, entre los que están acá, cómo describirían a Pedro? Vengan respuestas. Impulsivo, esa es la primera palabra que nos sale a todos. Yo había anotado en mi papelito con detalle el carácter de Pedro, la primera que anoté fue impulsivo. Y a Carlito, que lo tenía en casa, le pregunté, si tuvieras que describir a Pedro con una palabra del carácter, ¿cómo lo describirías? Impulsivo, me dijo. Y ahora lo primero que salió, impulsivo. Pero pueden abundar en más detalles. ¿Qué más? Apasionado, decidido, determinado. Impulsivo es alguien que actúa por impulso, por una pasión que lo domina, ¿no? Por un efecto del corazón más que de la cabeza y más de los sentimientos que de la razón. Sanguíneo, ¿no? Diríamos. Lo mueve la sangre caliente. No un pechito frío, digamos. ¿Cómo? Bueno, pero el carácter, antes de que tuviera el Espíritu Santo. Cuando alguien de los discípulos, cuando el Señor hacía una pregunta a los discípulos, ¿quién era el que primero hablaba? Pedro, ¿no? Dice, bueno, ¿quién dicen? El Señor les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién habló primero? Pedro. Cuando estaba en el monte de la Transfiguración, sin que nadie se lo pida, habló Pedro. Cuando el Señor iba a ir a la cruz y les dice a sus discípulos que tenía que ser azotado, iba a ser entregado y que iba a morir, ¿quién lo aconseja? Pedro. Bueno, para lo bueno y para lo malo, Pedro tiene la iniciativa. Después de que el Señor muere y están los discípulos juntos, él dice, me voy a pescar, ¿no? Me imagino un ambiente triste, callado, y Pedro dice, bueno, yo me voy a pescar. Bueno, cuando después de resucitado el Señor, están juntos, Pedro toma la iniciativa y dice, bueno, hay que reemplazar a Judas. Acá encontré un salmo que dice esto, hay que reemplazar a Judas. Bueno, tiene un carácter que sin duda no es pasivo. Y no solo en los hechos, no solo en las palabras, sino también en los hechos. Porque cuando el Señor va a la cruz, tiene la última cena y lo viene a buscar la tropa, uno de sus discípulos había escondido una espada entre sus ropas. ¿Quién era? Pedro. Le había dicho, Señor, aunque todos te nieguen, yo estoy dispuesto a morir. Y era verdad, se calzó la espada. Y cuando vienen a detenerlo al Señor, ¿qué hace Pedro? No es que solo la llevó por las dudas o para amenazar. La usó, la quiso usar. La sacó y ejecutó un golpe sobre uno de los guardias del templo, sobre Malco. Y no sabemos si le erró, le resbaló por el casco o qué, pero le cortó una oreja a este hombre. Y el Señor lo sana a Malco y Pedro queda descolocado porque él estaba defendiendo a su Señor. Y después de eso, Pedro también huye. Y después de eso, Pedro lo niega al Señor. Así que ese era Pedro. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde leyó hoy Damián. Y quiero que veamos las acciones de Pedro. Ahora, como dijo Moisés, controlado por el Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 36, pero voy a leer el 23 que lo leyó hoy Damián. Llega el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los que estaban en el aposento alto y Pedro comienza a predicar. Es la primera predicación pública que tenemos hecha en la Escritura, la tenemos registrada con bastante detalle. Se convierten como 3.000 varones y hay además mujeres y niños de por medio.
y Pedro habla a un auditorio que hace pocos días, menos de 2 meses, acababa de crucificar a Cristo. Y él les dice a este, en el versículo 23, o sea, a Jesucristo, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a ese Jesús ustedes prendieron y mataron por mano de inicuos crucificándole. Fíjense cómo confronta. Ustedes lo mataron. Ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. Por manos de otros, porque lo hicieron los romanos. Pero los culpables son ustedes. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, de nuevo, lo señalo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está abriendo la puerta para la salvación y les dice, fíjense con qué ternura les dice, porque para ustedes es la promesa. Para ustedes es la promesa. Los confronta y les abre la puerta de salvación. Para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. La invitación es: sean salvos de esta generación perversa. Los confronta y les abre la puerta a salir de ese lugar en el que convivían, de esa sociedad en la que convivían. Capítulo 3. Otro día, acababan de sanar en el templo a un cojo. Un ejemplo que hace poquito compartió Marcelo. Y cuando vio la oportunidad, Pedro empieza a predicar el Evangelio, por segunda vez, públicamente. Y en el versículo 13 dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicidio. Fíjense de nuevo la confrontación con el pecado, sin pelos en la lengua, directa, contundente. Y el versículo 15 es más contundente todavía. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 26. De nuevo, después de la confrontación, abre la puerta de salvación con ternura y les dice: a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, de nuevo, ¿qué tiene que hacer el justo? Acá vemos un justo que confronta el pecado y abre la puerta de salvación. No hay que callarse, pero hay que abrir la puerta de salvación. Capítulo 4, versículo 7. Pedro y Juan, los dos son llevados ante el concilio, los que tenían el poder sobre los judíos en Jerusalén. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué poder, o con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es esto? Hablar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. De nuevo, cuando el poder de turno nos confronta, nos ataca, tenemos el ejemplo de cómo hay que actuar.
y lo tenemos en Pedro. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Versículo 17. Sin embargo, cuento el medio porque si no, no se entiende. No sabían qué hacer con estos hombres, viendo el denuedo, el entusiasmo, la pasión con la que hablaban, y deciden hacer esto. Están hablando entre ellos, lo sacaron aparte y hablaban entre ellos, y dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo lo que están hablando, ¿cuál es la opción? Amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y la respuesta, versículo 18 dice: llamándolos, los intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No sé cuál habrá sido la amenaza, no está puesta ahí. Y fíjense cómo responde Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nos va a pasar, hermanos, nos va a pasar que la ley nos va a obligar a obedecer a la ley, obedecer a los que tienen el poder, obedecer a Dios. Y con la misma claridad y la misma tranquilidad que Pedro lo hizo, vamos a tener que hacerlo. Ahí tenemos dos autoridades nosotros, ustedes y Dios, pero si la orden es contradictoria, no los vamos a obedecer a ustedes, vamos a obedecer a Dios. Ellos entonces, versículo 21, ¿qué hicieron? Los amenazaron. Capítulo 5, versículo 17. Otra vez están hablando, esta gente se ocupaba, parece que nada más que de predicar, y de predicar a Cristo. Así que otra vez están hablando, y dice el versículo 17 que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La amenaza se concreta. Versículo 28. Un milagro, Dios los saca de la cárcel por medio de un ángel. ¿Y qué hacen después de que son sacados? Otra vez están hablando de Jesucristo. Y otra vez los traen y los presentan al concilio, y en el versículo 28 les dicen: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y sin duda lo habían hecho. Pedro y Juan les dijeron: ustedes mataron a Cristo. ¿Se acuerdan lo que habían dicho los judíos cuando Pilato lo quería liberar? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras cabezas. Y ahora se arrepienten de esto, porque ellos mismos pidieron lo que ahora están queriendo echar la culpa sobre los apóstoles, pero los apóstoles reforzaron esto. Dice: ustedes son culpables de lo que pasó. Versículo estábamos en el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron de nuevo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y de nuevo le dicen lo mismo, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este, no solo que lo mataron, sino lo que les dice es que al que ustedes mataron, Dios, a este, Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De nuevo abren la puerta, les dicen qué tienen que hacer para recibir el perdón de pecados:
arrepentimiento y creer en que Dios mató a Jesucristo o hizo morir a Jesucristo por nuestros pecados y lo resucitó para nuestra salvación. Y dice en el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Y ellos, dice, oyendo esto, se enfurecían, y ahora ya no era una amenaza, estaba el deseo ferviente de querer matarlos. Querían matarlos. Versículo 40. En el medio se levanta Gamaliel y dice, no podemos ir en contra de estos tipos. Bueno, de estos, no dice tipos, eso fue agregado, como le hizo notar Juan otra vez. No vayamos en contra de ellos, porque si no es de Dios, la obra se va a apagar. Pero si es de Dios, no vamos a poder contra ellos. No sea cosa que nos hallemos luchando en contra de Dios. Entonces dice, bueno, está bien. Versículo 40. Convinieron con él y lo único que hicieron fue, ¿qué dice ahí? Azotarlos. No, está bien, bueno, no los vamos a matar. Vamos a azotarlos nada más. Y después de azotarlos, de nuevo los intimaron a que no hablen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Y qué hacen ellos cuando salen? Versículo 41. No salieron a votar a Gómez Centurión. No salieron a cambiar las leyes del Imperio Romano. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En su vida, Pedro nos dejó un ejemplo de conducta, de cómo actuar cuando los fundamentos, las leyes, no están de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando los que tienen el poder se oponen a lo que Dios nos manda hacer. Y en el final de su vida, primera carta de Pedro, tenía mucho para leer acá, pero voy a reducir el tiempo. Tenemos los consejos de Pedro, que están vinculados con esto. Porque esta carta está escrita a gente, a creyentes, que padecían persecución. Lo mismo que padeció él, estaban padeciendo estos hermanos, y sin duda lo mismo que vamos a padecer nosotros. Por eso estos consejos sin duda vienen bien. Dice capítulo 1, versículo 5. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, pero la salvación nuestra está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, al final. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Salmo 11? Jehová prueba al justo. Eso hace ahora Dios con los justos, los prueba. Y Pedro les dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por
causa del Señor, fíjense quién lo dice, ¿no? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de malhechores y alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y esto no solo va para los que gobiernan, sino para los que tienen empleadores. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque, bueno, está claro que hay gente que sufre por hacer las cosas mal, ¿no? ¿Qué gloria, dice el versículo 20? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, había uno que vivía en el calabozo y se gloriaba de vivir en el calabozo, pero estaba en el calabozo porque hacía todo mal, ¿sí? Y él decía, bueno, ustedes no sufren nada, yo realmente sufro, y hablaba de todo lo que lo maltrataba en el calabozo. Bueno, pero él padecía porque hacía las cosas bien mal, y dice, bueno, ¿qué gloria es si haciendo las cosas mal sois abofeteados y lo soportáis? Bueno, ninguna gloria, ¿no? Te marca el nivel de tontez que tenés. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto no se entiende. Versículo 21. Hermanos, para esto fuimos llamados. ¿Quién se la cree? O sea, para hacer lo bueno y sufrir y soportar ese sufrimiento, para eso fuimos llamados. Y el ejemplo que tenemos, que cita Pedro, que él lo aprendió, es porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía? No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, al que está, como decía el Salmo 11, al que está allá arriba, al que tiene su trono, al que gobierna, al que prueba al justo. Dios sabe lo que está haciendo. A él le encomendaba la causa. Si ustedes leen toda esta carta, yo me seleccioné unos cuantos pasajes, pero los voy a saltear. Capítulo 3, versículo 8. Léanlo hasta el 18. De nuevo, está hablando del mismo tema. Termina el versículo 18 diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo padeció por nosotros, dice Pedro, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Lo que decía el Salmo de David, Dios va a juzgar todo esto. Sobre el malo va a hacer llover calamidades. Hay una condenación para el que no ordena su vida delante de Dios. Hay una condenación. Y se acerca. Y se acerca. Versículo 12 del capítulo 4. Amados, le dice Pedro a estos hermanos que estaban sufriendo, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si les pasara algo extraño, sino lo que él ya hizo con el apóstol Juan. Gozaos, versículo 13, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Toda la carta tiene este pensamiento.
capítulo 5 le dice a los jóvenes: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, obedezcan a los pastores, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 dice lo mismo que hizo el Señor: echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando sufrimos por causa de hablar lo que es correcto, lo que es del Señor, cuando sufrimos por confrontar el pecado y abrir la puerta de la salvación, como hizo Pedro a las personas, yo creo que todavía no nos ha llegado esto, pero sin duda va a llegar. No hemos tenido más que burlas, pero no pasa de ahí. No amenazas, no cárcel, no riesgo de muerte, no riesgo de perder el trabajo, pero está llegando. Cuando nos toque, y nos va a tocar, sigamos este ejemplo en la vida de Pedro. ¿Qué tiene que hacer el justo? Seguir confrontando y seguir abriendo amablemente la puerta de la salvación. Uno de los versículos que no leí dice: si alguna cosa padecéis, sois bienaventurados. No te amedrentes, no te turbes, santifica a Dios en tu corazón y está preparado para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en vos. Él lo hizo y se puede hacer, porque si con el carácter de Pedro el Espíritu Santo lo pudo hacer, con nuestro carácter seguramente también. Dios está haciendo algo cuando un justo sufre. Es un concepto que no alcanzamos a medir, pero cuando dice la Escritura que Dios prueba al justo, es que Dios está purificando, Dios está haciendo algo en nuestra vida y por medio de eso en la vida de los que están alrededor. Dios está haciendo una obra que excede lo que podemos imaginar. Porque sorprendentemente eso pasó cuando Cristo murió por nosotros. Cuando ese justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, cuando Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, que tiene aspecto de ser la injusticia más grande de todos los tiempos. Cuando Dios hizo eso, estaba haciendo la obra más grande de todos los tiempos. Yo me acuerdo, con esto termino, perdón por el tiempo. Voy a leer ahí 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que no lo leí para leerlo ahora acá a propósito. Yo me acuerdo en una época en mi trabajo allá en Buenos Aires, que la gente antigua, la muy vieja, que había entrado en una época más sencilla, en una época donde había muchos cargos para repartir, se repartieron entre ellos los cargos y eran todos profesores titulares de la universidad con sueldos altísimos, dedicación exclusiva. Y en la época que me tocó a mí entrar, bueno, uno tenía que hacer un camino largo y sinuoso, ¿no? Tenía que tener una beca, después de terminar la beca y de hacer el doctorado, había que ver si había chance de entrar, por ahí se terminaba la beca y uno se tenía que volver a su casa. Y en esa lucha, mi jefa, que tenía alma de justiciera, iba a pelear para que los que se nos terminaba la beca y nos quedábamos sin trabajo, algunos teníamos familia, iba a pedir que se cumpliera, que nos den el cargo correspondiente a la finalización de la beca. Y esta gente que se había repartido cargos así a diestra y siniestra, se ponía en una posición de allá arriba, ¿no? De meritocracia, y decían: no, hay que hacer un concurso así, abierto, que se presente. Yo decía: pero si ustedes entraron repartiéndose cargos sin ningún tipo de mérito, o sea, ¿cómo ahora van a exigir? Bueno, a veces la sacaba de quicio la hipocresía de gente que había entrado sin ningún mérito y se ponía en una posición de como que estaba en una
justicia en un mérito que nunca tenía. Es triste ver cómo los cristianos a veces nos paramos en esa misma posición. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué pizca de mérito tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué cosa no ganó en nuestra vida cristiana la gracia de Dios, la sangre de Cristo? ¿Tenemos algún mérito? Esto es lo que nos dice Pedro que hagamos. Nos toca sufrir. El mundo es injusto. ¿Qué vamos a decir? Si por la injusticia más grande nosotros fuimos salvos. ¿Quién llevó, dice, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Si por la herida de Cristo fuimos sanados, ¿cómo no nos vamos a bancar ahora una pequeña injusticia que nos toque vivir por amor de otros, para que puedan ser salvos, para abrirles la puerta de la salvación? Cuando cantamos un himno hoy en la Cena del Señor, me conmovió porque marca el espíritu que tenemos que tener para cuando un mundo hostil nos ataque, abrir la puerta de la salvación, confrontar, pero abrir la puerta de la salvación a un mundo que nos es hostil, porque así fuimos salvos nosotros. Por esa gracia sublime fuimos salvos. ¿Cómo no derramarla, cómo no mostrarla sobre otros, aunque nos ataquen? El himno 258, en una de sus estrofas, lo puedes poner, dame ahí, el que pidió Matías. ¿Tenés el himnario ahí, Manucci? 258. Perdón, le pifié el número. Era 458. El de Cristo tu santo amor. Pasemos a la siguiente estrofa. Esto quiero. Pedro lo consiguió. Señor, dame un corazón de amor. Ser como tú, Señor, lleno de luz. Es la única forma que el Evangelio puede tener éxito. ¿Por qué se convertían de a 3.000, de a 5.000? Porque los apóstoles tenían un corazón como el que tuvo el Señor. Que Dios nos bendiga para ser personas así, para ser una iglesia